Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. ¿Te acuerdas cuando estudiabas un examen súper importante y las palabras se amontonaban y decías, Dios, esto no me lo voy a aprender nunca? Puede que esta situación te suene bastante lejana, puede que la estés aún viviendo, puede incluso que estés retomando actividades que te devuelvan esta maravillosísima sensación. Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que hay un método que puede hacer que todo este arduo momento sea más fácil, más efectivo y más divertido? Sí, divertido. Bienvenidos a las estrategias que realmente funcionan para estudiar bien y mejor. Bienvenidos a Euroinnova Play. Con nosotros hoy está Coral González, educadora apasionada y creadora del método Estudiar Aprendiendo. Aprender a estudiar no solo para memorizar, sino para realmente aprender y recordar. Coral lleva más de una década dedicada a reformar cómo aprendemos y recordamos y ha llevado su expertise desde las aulas de primaria hasta los ambientes más exigentes de la educación superior, además de compartir su visión en medios como El País y Onda Cero. Y hoy tenemos el súper honor de tenerla con nosotros. Coral, bienvenida. Hola Anaís, ¿cómo va todo? Bueno, yo encantada de que me hayáis invitado a compartir este ratito para hablar de estudio, de aprendizaje y de cómo funciona este órgano tan complejo que tenemos, el cerebro, en estos procesos que no son sencillos, pero que son muy apasionantes. Totalmente. Bueno, no te pregunto cómo estás, pero yo es que te veo con una energía tan guay que se me tiene que contagiar, se me contagia. Pero me encanta el tema que nos vas a contar porque como bien dices, es muy complejo. No siempre apetece estudiar, pero una vez que le coges el ganchillo, el truquillo y el tal, es un poquito adictivo. A la gente me dirá, no tanto, pero sí lo es un poco. Cuando se empieza a ver resultados, sí, esto es como Eso, el deporte, que si no eres te iba a decir. deportista dices: "Ay, mira qué pereza, cualquiera se pone ahora a levantar pesas o a correr", pero cuando empiezas a probar que eres capaz de hacerlo y que tienes resultados, en ese reto contigo misma empiezas a motivarte, igual que en el deporte. Totalmente, estoy muy contenta de que hayas dado ese ejemplo, que además lo estaba pensando, digo, pero a lo mejor no es tanto. Sí, y nos lo dices tú, así que perfecto. Primero, Coral, queremos conocerte un poquito y saber cómo has unido o cómo, por qué fue que te interesó de pronto la neurociencia aplicada, las técnicas de estudio y todo este mundo un poco barullo. Cuéntanos cómo llegó a ti. Pues mira, Anaís, a mí siempre me ha atraído mucho el mundo de la enseñanza, el mundo del aprendizaje. Yo recuerdo ya desde niña, desde adolescente, en el colegio, en el instituto, yo era la típica que disfrutaba explicando, que disfrutaba haciendo entender. O sea, yo recuerdo esta situación de que algún compañero no entendía algo y de venir a mí a preguntarme, oye, explícame esto con tus palabras que me entero mejor. Bueno, pues Qué digamos que guay. esto yo lo hacía como de una manera natural, involuntaria, como que me salía solo. Y esto, con el paso de los años, se fue convirtiendo en mi vocación. Y hubo además un punto de inflexión muy importante en mi carrera, cuando decidí aprovechar una oportunidad laboral e ir a trabajar a un colegio en Reino Unido. Y bueno, allí digamos que reafirmé mi pasión por la educación, por la enseñanza y por todos los procesos relacionados con cómo funciona el cerebro en el aprendizaje. Y al regresar a España, bueno, pues ya continué trabajando en esa línea, en centros educativos y más tarde dando forma a lo que ahora es mi método propio. Bueno, vamos por partes, porque me parece fascinante y quiero saber qué momento clave fue este, el que allí en el Reino Unido. ¿Cuál fue? ¿Qué dijiste? Wow, el aha moment, que se llama ahora tan así, ¿no? Oh, Pues mira, yo estaba muy orientada a la educación en secundaria, porque yo creía que en eso que te he contado de el despertar de mi vocación estaba orientada simplemente a estudiantes de secundaria. Cuando yo pasé por ese centro educativo, también tuve contacto con estudiantes de una etapa equivalente a lo que en España es primaria. Y yo me di cuenta de que realmente a mí lo que me apasionaba no era em, enseñar y educar simplemente a adolescentes, sino a personas de todas las etapas educativas, a niños, adolescentes, a adultos. Eso para mí fue un punto de inflexión y fue como la apertura a otro mundo que yo me había limitado en su momento. qué maravilla. ¿Cómo nos limitamos nosotros pensando algo y que luego es
luego se ensancha y es maravilloso. Además, me gusta mucho esa faceta tuya que tenías desde niña de querer enseñar o explicar. Y además siempre es maravilloso encontrarse una coral en tu vida que te sepa explicar lo que a ti te suena a chino y es maravilloso. Pero has dicho que elaboraste tu propio método. Cuéntanos este método. ¿Qué es? ¿Qué objetivos tiene? Pues mira, mi método, el método Estudiar Aprendiendo, es un método que se centra en dos objetivos básicos: recordar lo que se estudia y organizar mejor ese estudio. Yo cuando empecé a trabajar con adultos, yo me di cuenta de algo que debería de ser evidente para todos, pero que realmente no lo era. Un niño, un adolescente con necesidades educativas concretas y con una manera específica de estudiar, de aprender, de recordar, se convierte en un adulto que sigue teniendo esas necesidades educativas concretas y esa manera específica de estudiar, de aprender, de recordar. Sin embargo, se da por hecho que cuando se es mayor de edad, bueno, pues se tiene que saber cómo estudiar y que todo el mundo puede enfrentarse a esos retos en el estudio, incluso de la misma manera. Entonces, ahí fue donde comenzó a tomar forma lo que hoy es ese método, porque como estudiantes, cada uno somos únicos y, por tanto, pues nuestro estudio también lo tiene que ser. Las soluciones universales no existen, o por lo menos yo no tengo evidencia de que existan. No creo en el todo vale para todos. Y entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se amolda, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Yo estaba más enfocada en secundaria y luego primaria dije, uy, a lo mejor incluso que hablaremos, luego te voy a preguntar sobre los opositores o sobre esa gente, ¿no? Que luego vuelve, ¿cómo se aplica a los distintos tipos de estudiantes, a las distintas edades, a los distintos tipos de estudio que hay, necesidades? Pues sobre todo trabajando de una manera personalizada. Lo que te he comentado antes, no todo vale para todo el mundo. Y dentro del mundo, acabas de mencionar el tema de los opositores, yo ahora mismo estoy muy centrada en este tema de los opositores. Em, yo trabajo con opositoras que están preparándose para la misma especialidad y que las estrategias y los recursos y las técnicas que usamos en cada una de esas estrategias son diferentes. Es decir, tú haces un grupito y juntas a opositoras que dices, por ejemplo, auxiliar administrativo del Estado, por ponerte una especialidad, o magisterio, o secundaria, en fin, lo que sea. Las juntas y dices, oye, pues mira, yo me he preparado con coral, ¿qué has hecho? Pues una te diría, pues yo he hecho esto, y la otra te diría, pues yo he hecho esto otro. Entonces, la base está en esa personalización, en no pensar que todo vale para todo el mundo porque somos únicos. Me encanta que es que además así, pero ¿cómo? O sea, danos un ejemplo. ¿Cómo dos personas, dos perfiles diferentes, cómo abordarías una y otra? Un poquito, un esbozo. O a lo mejor un niño de primaria con Sí. no sé, conmigo, por Pues mira, ejemplo. Anaís, es complejo porque hasta que no se empieza a rodar en el estudio, no es en ese momento hasta que te empiezas a encontrar con problemas. Yo siempre digo a las personas que trabajan conmigo, las primeras semanas de trabajo son semanas en las que os tenéis que encontrar con problemas, porque si no te encuentras con problemas, es que probablemente no estés haciendo las cosas bien. En base a esos problemas es cuando hay que adoptar esas situaciones y cuando va saliendo todo eso que luego transformamos en esa estrategia de aprendizaje única. Hay personas, por ejemplo, que bueno, todo su estudio, todo el recuerdo de la información lo hacen de una manera más visual. Pues hay que aplicar técnicas y métodos más visuales. Hay otras personas, en cambio, que son más auditivas, hay personas que son más kinestésicas. Entonces, lo que vale para una persona no vale para otra. No podemos aplicar técnicas y métodos visuales a una persona que ni fu ni fa, que incluso la vas a complicar la existencia, porque ahora mismo están muy de moda, sobre todo en el mundo oposiciones y adultos, todos los métodos que son muy visuales, de creación de imágenes mentales, de historias, de lo que se conoce como palacio de la memoria, pero no a todo el mundo le funciona. Y hay personas que cuando se enfrentan a ese tipo de técnicas, pues para ellos es un gran reto porque, claro, dicen, claro, es que hay que ser muy creativo para crear la técnica, adaptarla al contenido que me tengo que estudiar, entonces les estás complicando el estudio en vez de facilitándoselo. Vale, entiendo. Y me encanta, además yo me veo súper reflejada porque yo soy, por ejemplo, muy visual y yo recuerdo que cosas como historia era un mundo para mí, era como Dios. Y yo recuerdo a mi madre explicándomelo, haciéndome como una especie de esquema, mapa mental. Y yo de pronto me lo sabía todo, era como yo viendo solamente 4 palabras, con 2 flechas, ya me lo sabía, era impresionante. Veías la Entonces, luz. veía la luz. Entonces, aquí, antes de meternos en el estudio estratégico, que algo estaba ya diciendo y quiero
que ahondemos un poquito por ahí. Estos problemas que más que nada para que los estudiantes digan, este es el tipo de problemas. Cuando dices, las primeras semanas van a aparecer problemas. ¿A qué tipo de problemas nos estamos refiriendo? O danos top 3 de problemas que pueden aparecer. Muchísimos problemas. Problemas relacionados, por ejemplo, con el recuerdo de la información. Imagínate que cuando estamos abordando procesos en los que hay que recordar la información en el largo plazo, em, al principio se estiman como unas fechas que tienen que ver con algo que se conoce como la curva del olvido. Es decir, ese recuerdo de la información hay que volver a tocarlo al día siguiente, a los 7 días, a los 14 días. Yo no tengo ningún estudiante que se ciña al 100% en la curva del olvido. De hecho, cuando se dejan pasar esas fechas, han olvidado buena parte de la información, eso hay que modificarlo, eso hay que trabajarlo y eso es un trabajo intenso que hay que hacer. Entonces, ese puede ser uno de los problemas. El decir, oye, mira, pues yo es que he escuchado una cosa que se llama curva del olvido y que a mí me dice que los contenidos los estudio un día y al día siguiente tengo que volver a repasarlos, a los 7 días tengo que volver a tocarlos y cuando pasan 7 días eso ha desaparecido de tu memoria o simplemente te acuerdas de algunas cosas pero no del contenido al 100%, que el objetivo es recordar ese contenido al 100%. Entonces, eso podría ser uno de los problemas con los que te encuentras. Otro problema con el que te encuentras puede estar relacionado con la gestión de la información de cara a la comprensión. La comprensión es realmente la base del estudio. Entonces, si con un paso a paso sencillo esa comprensión no se produce, hay que aplicar otro paso a paso más específico que haga que esos contenidos que para ti son complejos sean entendibles, porque sin comprensión no va a haber memorización y no va a haber recuerdo de lo estudiado. Eso es que es muy importante. Bien. Em, Me gusta lo que nos dices. Y ahora, además, todo esto me estaba ya a mí. No sé si nos quieres dar otro problema o con estos dos así son. El que hemos comentado antes, por ejemplo, del tema técnicas, yo tengo muchos estudiantes, es algo muy común el que, bueno, pues cuando empezamos a trabajar tenemos como una entrevista previa en la que a mí me gusta saber cómo están estudiando, cómo estaban haciendo las cosas hasta ese momento. Y lo típico que te dicen es, me leo los apuntes, me hago un resumen, me hago un esquema y fin del estudio. Entonces, resúmenes, esquemas, habrá personas a las que les funcione, pero otras no. Y además, resúmenes y esquemas, a mi modo de ver, son técnicas más orientadas a etapas como primaria y secundaria, en las que el recuerdo de la información se tiene que hacer en el corto plazo. Para un recuerdo de la información en el largo plazo, resúmenes y esquemas, no voy a decir que se convierten en algo inútil, porque exageraría, pero hay que crear otro ecosistema de estudio. Tengo una curiosidad bueno, en fin, bueno, a ver si llegamos ya ahí. Vale, me gusta. Claro, has dicho antes lo de la lectura y bueno, y ahora estabas diciendo que lo leo, lo resumo, tal. ¿Por qué a veces, por qué mucha gente entiende que leer es estudiar? ¿Esto de dónde viene o por qué? Que esto no es el estudio estratégico. O sí, cuéntanos un poco de esto. No, efectivamente, leer no es lo mismo que estudiar, ni mucho menos. A mí en el método Estudiar Aprendiendo, decidí en su momento basarlo o sustentarlo en 3 pilares básicos. Por un lado, el estudio en sí, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con técnicas de estudio. Por otro lado, la planificación, organización, gestión del tiempo. Y por otro lado, la mentalidad. Dentro de ese primer pilar del estudio, los primeros pasos que hay que dar con los temas, con la información que tú tienes que estudiar y que tienes que memorizar, van a estar relacionados con lo que hablábamos antes, con la comprensión. Y para comprender es inevitable leer, pero una vez que tú has leído y has comprendido, hay que dar los siguientes pasos para que ese contenido, una vez que ha sido comprendido, pase por la fase de memorización y pase por la fase de recuerdo en el largo plazo, de control del olvido. A mí me gusta llamarlo control del olvido. Pero me gusta. Vale, es que quiero saberlo todo del método, porque yo, o sea, claro, lees, evidentemente, comprendes, además eso es fundamental. Si yo no comprendo algo, a mí, yo de memoria, ha sido un loro, se me olvida una coma y ya se me ha olvidado todo. Mira, Anaís, perdona que te interrumpa. A mí me Sí, gusta sí. poner siempre un ejemplo que yo creo que le va a servir a las personas que nos estén escuchando con este tema de la comprensión, porque hay veces que se entiende el estudio como simplemente aplicar una técnica que me permita memorizar y ya está.
Llega el examen, yo todo eso lo vomito en el examen, como se dice de manera coloquial, y fin del estudio. Me lavo las manos y a otra cosa. El método de estudiar aprendiendo se basa en que haya esa comprensión también previa y que el recuerdo de la información se produzca en el largo plazo, no únicamente en el corto plazo. Y a mí me gusta siempre poner un ejemplo muy claro y muy sencillo para que mis estudiantes entiendan la importancia de la comprensión en el estudio. ¿Tú sabes chino, Anaís? No, no he tenido el placer, el gusto. Vale. Bueno, pues imagínate que yo te doy un texto en chino. Y yo sabiendo que tú no sabes chino, pues yo te digo, mira, Anaís, un texto breve, 3 líneas, 5 líneas, no más, no te voy a pedir más. Y yo te digo, Anaís, tienes que memorizar este texto. ¿Tú serías capaz de memorizar ese texto? A ver, si me pongo con esto auditivo y me pongo a repetirlo y a repetirlo, probablemente un tiempecito me lo aprenda, pero luego se me va a olvidar, ¿no? No lo sé, yo creo. Mira, pues esa respuesta me ha gustado, porque esto es algo que yo siempre digo en los procesos y la respuesta más común es no, no sería capaz de memorizarlo. Y yo digo precisamente lo que tú has comentado. Probablemente sí que seas capaz de memorizarlo. Si yo te ofrezco las técnicas adecuadas, serías capaz de hacerlo. Pero al no comprenderlo, al no comprender qué es eso que estás memorizando, que estás estudiando, te llevaría más tiempo por un lado y más esfuerzo que si fuese un texto de 5 líneas en español. Y no solo eso. Imagínate que has empleado todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todas esas horas o incluso esos días en aprenderte esas 5 líneas en chino. ¿Tú crees que si días después o semanas después yo te digo, oye, Anaís, ¿te acuerdas de este texto en chino que te memorizaste? Mm, Dímelo. ¿Tú crees que ahí lo recordarías? Alguna palabra, algún sonito quizás, pero un poco más. Como pinceladas, pero muy de pasada. Como mucho, Evidentemente, sí. claro, evidentemente no lo vas a recordar. Nuestro cerebro es muy inteligente. Continuamente está metiendo información y sacando información. Su capacidad no es ilimitada. Muchas veces se habla del cerebro tiene una capacidad ilimitada. Mentira, porque entonces tú te acordarías de lo que desayunaste el 3 de agosto de 2015. Y probablemente si yo te digo, oye, ¿qué desayunaste el 3 de agosto de 2015? No tengas ni idea. Su capacidad es limitada y precisamente por eso es muy selectivo con eso que almacena y con eso que desecha. Y si algo no lo comprende, si un contenido no lo comprende, pues esa información tiene muchas papeletas de desaparecer de la memoria, porque es que considera absurdo el seguir manteniendo ahí esos datos. Es que, claro, lo justifico así ahora mismo. Mi mente está haciendo un montón de conexiones y claro, por esto, pero no, vamos a seguir. O sea, que el estudio estratégico, es que a mí esto en verdad me alucina, ¿eh? Yo espero que todo el mundo lo esté disfrutando tanto como yo, porque en realidad esto es un mundo complejo, pero que es alucinante. Cuando se controla es como que tú tienes el poder. Ya no es ahogarte ante un texto que dices Dios, sino que es ir no como ordenando la habitación, ¿no? Que tienes ahí una pelota y poco a poco lo vas ordenando y Y me ha encantado esto que has dicho, el cuando tú tienes el poder. Porque si tú estás estudiando y estás abordando el estudio y tú no tienes el poder, entonces es como vas, o sea, vas como se suele decir, como pollo sin cabeza. Vas como improvisando. Ay, mira, que he visto en internet esto, voy a probarlo. Ay, mira, que fulanita me ha dicho esto, voy a probarlo también. Pero realmente no tienes el control. Tú no estás conduciendo la nave. claro, es que totalmente. De hecho, bueno, no tiene mucho que ver, pero cuando a lo mejor los actores tenemos o tienen que aprenderse un papel, en muchas ocasiones se lo aprenden, pues eso, de carrerilla, un poco de sonido, tal, para luego no estar pensando en la palabra, sino que les salga. Pero lo más interesante es cuando comprenden lo que están diciendo, tanto lo que realmente, el subtexto, lo que realmente, o sea, todo en sí. Y entonces, a la hora de actuar, no estás pensando en la palabra que tienes que decir, en este caso, las palabras que tienes que escribir en el examen, sino que como lo comprendes, lo haces tuyo, ya te sale solo por, en fin, no sé si es una analogía un poco rara, pero ¿No? Pero tiene todo el sentido, porque eso también se tiene que basar en la comprensión, el que tú te metas en ese papel y actúes pues de una manera natural. Si es que el estudio también tiene que ser natural. Y en cuanto empezamos a meter cosas artificiales, todo este tema que yo te he hablado de técnicas y demás, para mí tienen su punto de artificialidad y eso también dificulta todo el proceso. Entonces, mientras que se pueda seguir el proceso de una manera natural, pues todo fluye de una manera mejor. vale. Bueno, es que me encanta. Entonces, ¿qué es y cómo cambia nuestra forma de aprender?
es todo esto que nos estás diciendo. Y estábamos hablando de que hay distintas formas de estudiar, pero es que teniendo en cuenta pues, lo que nos contabas antes, los niños de primaria y secundaria, los de la facultad, las oposiciones, pues cuando a lo mejor, bueno, todas las personas distintas, ¿cómo, cómo se hace? Un niño, por ejemplo, de primaria con alguien de oposiciones, como lo más súper diferente. Pues mira, una de las claves está en el tipo de memoria que hay que poner a trabajar. En una oposición, de manera inevitable, tienes que poner a trabajar la memoria a largo plazo, porque lo que estudias a veces va sin fecha. Tú estás estudiando y no sabes si tu examen va a ser dentro de 3 meses, dentro de un año o dentro de 2 años, porque hay convocatorias que no son regulares y que tú empiezas a estudiar y a prepararte porque sabes que va a salir en algún momento, pero no sabes si ese momento va a ser dentro de 6 meses o dentro de 3 años. No tienes ni idea. Entonces, ese tiempo y ese esfuerzo que tú estás empleando tiene que ser un tiempo y un esfuerzo aprovechado para que cuando llegue ese momento tú te puedas lucir. Entonces, hay que trabajar la memoria a largo plazo. Cuando estamos hablando de primaria, de secundaria, incluso de estudios universitarios, esa memoria es una memoria más a medio plazo. Es decir, tú puedes estudiar, pero es muy difícil que tengas un examen, bueno, en primaria y secundaria, obviamente, en la universidad quizás los plazos sean diferentes, pero tú estás manejando esa información, esos datos en un arco como muy Mm, reducido. No van a mm. pasar meses hasta que te tengas que examinar de esa información, de esos datos. Entonces, estás trabajando con una memoria a medio plazo y una oposición con una memoria a largo plazo. Entonces, en una oposición, todos los temas relacionados con la organización, con la gestión del tiempo, con la planificación, toman un protagonismo y una importancia clave. De hecho, el sistema de repasos de la información, lo que te he comentado antes de hoy, que nuestro cerebro es muy inteligente, que las cosas que no ve importantes las descarta. Pues no ve cosas importantes aquellas que no comprende, pero tampoco ve cosas importantes aquellas que no le recuerdas. Entonces, si pasa un tiempo sin que tú le recuerdes, oye, que esto que estudiamos, la ley ta, que a lo mejor en ese momento, bueno, tú lo consideraste importante, pero que sigue siendo importante, no te olvides de ello. Entonces, si no hacemos esos recordatorios, pues también va interpretando como, ah, vale, pues esto se estudió para un momento concreto, pero puedo olvidarlo para dejar espacio para otras cosas. Entonces, en una posición es especialmente complejo el estudio por esto que te comento, que son circunstancias que no se dan en primaria o en secundaria. Y claro, pensando, bueno, ahora te voy a preguntar sobre los tipos de memoria. Has dicho a largo plazo, entiendo que los otros son a medio y corto plazo, pero no sé si Efectivamente, hay más. efectivamente. Pero claro, por ejemplo, en las oposiciones, que parece que todo es importante, pero que a lo mejor no, o sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo ahí tú, ser humano con sus capacidades y sus limitaciones, dice que además tengo que recordar la cita del médico, el niño tiene no sé cuánto, el número de teléfono de emergencia, que ya no sabemos ninguno, pero que molaría saberse alguno por si el mundo explota un día? En fin, no, pero ¿cómo haces tú? Con un sistema muy, muy cerrado. En los procesos de oposición no podemos dejar nada al azar. Si a lo que te referías era a temas relacionados con, oye, tengo, imagínate, 1000 páginas. De estas mil Ujú. páginas, quizás no todo es importante, tengo que seleccionar información. Claro, ahí eso es un tema en el que yo no me meto porque yo no soy experta en las especialidades de mis opositoras. Mis opositoras llegan a mí por temas concretos de recuerdo de la información, de organización de lo que estudian, pero yo no puedo decir a una opositora, oye, estás estudiando, no sé, para la especialidad que sea, para medicina, por ejemplo, y esto no es importante, porque a lo mejor sí que lo es. Entonces ahí es donde entran en juego los especialistas, academias, preparadores, que son los Ujú. que les ayudan a esa información, bueno, pues hacerla más sencilla, más comprensible también. Hablábamos antes de la comprensión y hacer una selección de lo que realmente sí hay que estudiar, sí o sí, y de lo que se puede pasar un poquito más de puntillas por ello. Vale. Y entonces los tipos de memoria, exactamente cuántos hay, cómo influyen en el aprendizaje. Que si es lo que nos has dicho, probablemente me digas Anaíses, que ya te lo he dicho, pero bueno, Coral, recuérdanoslo. Pues mira, por un lado tenemos la memoria a corto plazo, ¿vale? Mm, La memoria a corto plazo es esa memoria que usamos para recordar, bueno, pues indicaciones, por ejemplo, para llegar a un sitio, ¿vale? Estamos en un sitio desconocido, preguntamos a alguien, decimos, oye, ¿cómo se llega a la catedral? Pues mira, tienes que seguir por aquí, luego girar a la derecha, luego girar a la izquierda, es decir, son datos que recordamos en un periodo muy corto de tiempo. y Cuando alguna se pasan gente, los ¿no? meses, claro. Cuando se pasan los meses, pues, ¿de qué nos sirve tener ahí almacenado en la memoria que había que seguir recto y luego girar a la derecha y luego girar a la izquierda desde el punto concreto en el que estábamos?
Luego está otra memoria que es la memoria a medio plazo, que es capaz de retener la información unos días. Te lo estoy resumiendo mucho, Anaís, para Ya hacerlo me de una manera imagino. sencilla. Y por otro lado tenemos la memoria a largo plazo, que es la que debes entrenar en el estudio, por ejemplo, de la oposición, lo que hemos hablado antes. En esta memoria a largo plazo los datos quedan almacenados durante meses o incluso años. ¿Cuál es la mala noticia en todo esto? Pues que por desgracia no podemos decidir en qué tipo de memoria vamos a almacenar la información con la que estamos trabajando. Ojalá pudiésemos decir, a ver, estos datos clean a la memoria a largo plazo, estos clean a la memoria a corto plazo. No podemos decidir eso. Entonces, bueno, digamos que nuestro cerebro, simplificándolo mucho, siempre suele elegir la memoria a corto plazo. Su capacidad es limitada, no ilimitada, y tiene que seleccionar muy bien qué información guardar y qué información no guardar. Entonces, para que esa información pase a formar parte de la memoria a largo plazo, se requieren esos pequeños estímulos que hagan que esa información siga nítida en el cerebro, esos pequeños recordatorios, para decir, oye, que esta información es importante, no la olvides. Vale, vale, me gusta. Aunque me gustaría tener un poco más de control de esto, por favor, largo plazo, que no se me olvide. Ojalá, La ojalá. contraseña de... Y eso se me olvida, digo, pero sí es súper importante. Bueno, Pero se olvida, se olvida. Sería maravilloso tener como ese botoncito. ¿verdad? Sería esto para... El control ese que hablábamos antes no es tal, o sea, no es tanto control. Como Bueno, cuando subes un pero... archivo a la nube, que dices, esto ya que se quede aquí, que no desaparezca a los 7 días, pues ya está. Molaría un montón, pero aún así es como que desaparece. Bueno, algunas cosas. Vamos a ir a los errores, pues, porque claro, pues si nosotros queremos que una información pues, nos quede más, y hay gente que dice, bueno, no tengo ni idea, no conocen a Coral, que luego, bueno, después de esta entrevista, pues te van a querer contratar todo el mundo para que les enseñes, pero dicen, bueno, pues yo investigo en internet o yo qué sé, o miro en una revista o mi vecino me ha contado esto. Las estrategias que muchas veces elegimos son reguleras o no van bien o ni acorde a lo que necesitamos, queremos. ¿Cuáles son estos errores más comunes que te encuentras? Para mí el error más común es hacer lo que hacen otros. Me Simplemente porque a gusta. esos otros les está funcionando y por eso precisamente ya, como por arte de magia, me tiene que funcionar a mí. Eso genera unas dosis de frustración, de incomprensión, de decir, oye, ¿pero qué está pasando? Si a fulanita le funciona porque a mí no. De pensamientos negativos, porque a nuestra mente le encanta todo lo que tiene que ver, se regodea en lo negativo. Y todo eso realmente no compensa. No compensa porque cuando eso se asienta en nuestra mente como una realidad, es decir, oye, pues fulanita hace esto y le funciona, yo lo hago y no me funciona, no valgo para estudiar, soy tonta, eso no compensa. El problema está en que en otros ámbitos, también relacionados con, bueno, con procesos en los que el cerebro tiene un papel muy protagonista, pues se da por hecho que cada persona es única y con el estudio no. Me explico con este tema. Imagina que tú estás pasando por un proceso de ansiedad, ¿vale? Y tú tienes una amiga que también tiene ansiedad. Entonces tú hablando con ella te dice, oye, pues mira, yo estoy haciendo esto. El psicólogo me ha recomendado hacer esto y esto y esto. Y tú dices, uy, pues ya está, yo también tengo ansiedad, voy a hacer exactamente lo mismo porque si a ella le funciona, pues a mí también me tiene que funcionar. ¿Qué va a pasar? No, probable, a lo mejor sí, pero no tiene por qué. Probablemente no va a funcionar. Probablemente no vas a aprender a gestionar la ansiedad de la manera adecuada, porque el origen de la ansiedad, tus circunstancias son diferentes. Y yo te cuento esto y tú me dices, a ver, claro, es lógico que no funcione. Tienes que ir al especialista y ese especialista tiene que analizar qué es lo que te está sucediendo y en base a eso te tiene que dar unas pautas de trabajo que son únicas en este caso. A nadie se le ocurre pensar que una ansiedad, una depresión, que son también procesos mentales, se pueden trabajar de la misma manera con todo el mundo. Pues con el estudio tampoco. Por eso a mí, cuando me preguntabas antes como por esas soluciones un poco que valgan para todo el mundo, a mí eso Ya. no me gusta. No me gusta meterme en esos temas porque son temas delicados. Mm. Y además estamos en un momento en el que hay muchas corrientes
de modas educativas, en el caso de primaria, de secundaria, de cursos milagrosos en los que todo vale para todo el mundo, en el caso de los adultos, de los opositores. O sea, es increíble el boom que está habiendo ahora de yo aprobé mi oposición en 6 meses y te enseño cómo hacerlo. Bueno, pues a lo mejor a ti te sirvió, pero el 90% de las personas que llegan a mí ya llegan habiendo pasado por esos procesos en los que además se juntan 20, 30, 50 personas en una misma aula y les dicen, pues es que yo lo hice así, 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 y no les funciona. Algunos sí, por supuesto, a algunos les funcionará, pero si Sí. no es tu caso, tienes que buscar algo más personal de manera inevitable. O sea, ahí sí que no hay atajos posibles. Sí, además es muy interesante lo que has dicho sobre, claro, tú ves a tu compañera, a tu compañero que a lo mejor estudia de una forma y es súper, y le va súper bien, y es como el primero de la clase, y tú, pues a lo mejor dices, Dios, es que me tiro más horas que esta persona haciendo lo mismo y no puedo, soy una inútil. Y ya tú, esto el mundo instituto, sobre todo en el cole también, la facultad ya es otro rollo, pero ahí hay mucha matraca y te puedes creer realmente que no sirves y descarrilarte incluso un poco. O de pronto dices, pues no sirvo para estudiar, no voy a hacer carrera, me voy a poner a trabajar, yo qué sé, no sé. Y, y no, es que no has encontrado tu método ni tu forma, Nadie te ha explicado cómo hacerlo. Sencillo. efectivamente. De hecho, yo tuve, bueno, no le interesa a nadie, yo siempre cuando cuento algo me digo, no le interesa a nadie, pero bueno, voy a lanzar, en fin, yo en un momento dado creí en el instituto que yo, mira que siempre he sido de buenas notas, pero de pronto como que no, como que no, como que no, Mm. compañeras maravillosísimas que lo llevaban todo súper mal. Y yo decía, Dios mío, examen tras examen, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a hacer una chuleta aquí. Y entonces yo me trabajaba el hacerme una chuleta, pero luego, a la hora de la verdad, no la usaba porque de pronto me lo había aprendido todo. Y yo era como, Dios, qué fuerte. Entonces ya uno de mis métodos de estudio era, digo, bueno, me voy a hacer una chuleta, pero tenía que creerme que la iba a sacar, porque si yo me la hacía, porque eso ya me di cuenta, si yo me hacía la chuleta sabiendo que no No es lo funcionaba. mismo. Tenía que ser en plan de, es que es esto o suspendo. Y entonces me la hacía y luego no la usaba, me lo había aprendido. ¿Esto por qué es? Pero fíjate qué curioso, esto enlaza con lo que también hemos hablado antes del tema relacionado con la comprensión de la información, porque realmente cuando tú estás haciendo una chuleta estás seleccionando información. Estás diciendo, vale, tengo todo esto que estudiar, ¿qué es lo imprescindible que no puede pasar en mi examen? Para saber qué es lo imprescindible que no puede faltar en tu examen, tienes que pasar por un proceso de comprensión, porque si no caes en el todo es importante. Y todo Efectivamente. evidentemente no tiene la misma importancia, hay diferentes grados de importancia en ese contenido que tienes que estudiar. Entonces, tú cuando estabas haciendo la chuleta estabas diciendo, vale, a ver, yo aquí tengo 3 páginas y esto lo tengo que resumir en un cuadradito En un, minúsculo. en un- Claro, entonces, ¿qué hago? Venga, pues no se me puede olvidar esto y esto y esto, porque oye, yo lo estoy leyendo y estoy viendo que es importante, o me acuerdo de que el profesor dijo que esto teníamos que prestar especial atención. Entonces, tú estabas ahí haciendo un ejercicio de estudio intenso. Pero tenías que Absoluto. creértelo, porque si no, es que nuestro cerebro es muy inteligente. Si no, Sí. te manda la señal de, sí, claro, Sí, a sí, mí no sí, me engañas, a mí no me engañas. totalmente, totalmente. Yo tenía que súper decir, no, la necesito y vamos, es que si no, y luego no. Pero luego, claro, llegó un momento en el que, claro, a lo mejor algún compañero o compañera sabía que me había hecho una chuleta y que no la iba a sacar porque ya me lo sabía y me la pedía. Me pedía a lo mejor el boli o lo que yo fuera que me hubiera hecho. Me la pedía y yo decía, profe no ve, Dios mío, que no me vea, y se la daba. No le servía para nada. ¿Por qué mi chuleta no le sirve a otra persona? Es lo que estaba pensando justo cuando me lo estabas diciendo. Probablemente esa persona se quedaría en blanco con la chuleta diciendo, vale, ¿Esto qué es? porque yo imagino que tú cuando hacías esas chuletas no solo hacías una selección de la información personal que tú considerabas importante que eso había que incluirlo, sino que la gestionabas de una manera especial, quizás con abreviaturas o quizás con un código en el que, bueno, pues lo típico que siempre hablamos de, pues coges la primera letra de cada cosa y te formas una palabra diferente, en fin, tú utilizarías tus truquitos. Y esos truquitos, ¿vale? O esas palabras que aparecían en la chuleta, era lo que a ti te daba pie para recordar información que habías trabajado previamente, leyéndola en el libro, comprendiéndola. Si una persona que no ha pasado por ese proceso coge tu chuleta, está leyendo una palabra y dice,
Ah, vale. Pero tú cuando estabas leyendo esa palabra decías, ah, vale, esta palabra tiene que ver con esto y esto y esto, no se me puede olvidar esto, que es cierto que recuerdo además que estaba en la página que había una imagen a la izquierda. Sí, sí, totalmente. De hecho, de ahí, no sé si será un buen método o no, pero de ahí me di cuenta que soy muy visual. O sea, puedo sintetizarlo muy visual, entonces yo empecé a estudiar, no haciéndome chuletas ya, evidentemente, eso fue un momento, pero sí como haciéndolo muy esquemático, muy visual. Tenía que hacerlo muy visual para yo, también depende de qué, pero en general, claro, y por eso mi técnica, ya quitando el ejemplo de las chuletas, es mi técnica de estudio no le tiene por qué servir a otra persona. Efectivamente, todo esto también de, ay, pues fulanito tiene unos esquemas de los temas tal, tal y tal. Voy a pedírselos. Pues yo siempre digo, ¿para qué? Sí, no te ¿Para qué enterabas. los vas a pedir? Sí, sí, Fulanito ha hecho esos esquemas para facilitarse a él mismo el estudio. Pero si tú te quieres facilitar a ti misma el estudio, esos esquemas los tienes que hacer tú. efectivamente. Y incluso el coger apuntes en clase, es que todo, ya Claro, pienso ya más en la facultad, que ahí ya. habrá cosas generales que te sirvan del esquema de fulanito. No vamos Mm, a descartar el 100%, pero mm, sí, no, había cosas que no. De hecho, voy a hacer un pequeñísimo inciso pues ya que yo aquí he dicho, venga, aquí las chuletas. Vosotros, no sé si alguna vez os habéis hecho alguna chuleta, que lo han pillado, que no lo han pillado, que os ha pasado lo mismo que me pasaba a mí, que ya no las usabais. U otra cosa, incluso, tenéis un método súper alucinante de estudio. Contárnoslo, escribirlo, que seguro que, bueno, bueno, no es que vayamos a utilizarlo, pero a lo mejor alguien puede, no sé, ostras, pues yo soy como esa persona, voy a probar a ver si va bien conmigo. O, en fin, contadnos cositas. Mm, Coral, hay estudiantes de todas las edades ¿mm? que prueban todo, todo. Y te dicen, pero es que mira, es que de verdad que es que no sé qué hacer porque no avanzo. Haga lo que haga, no consigo avanzar. Yo sé que es como muy general, pero ¿tú qué le dirías a esa persona? Yo a esa persona, lo primero que le preguntaría es, ¿has trabajado en tu estudio de manera personal? O sea, no con un curso que te hayas comprado y que hayas visto las lecciones, no en una formación en la que había un grupo de personas y se daban orientaciones generales. ¿Alguien se ha sentado contigo en un proceso largo y habéis analizado lo que está pasando? Probablemente, si esa persona que está diciendo eso que tú acabas de comentar, si yo le hago esa pregunta, la respuesta sea no. Entonces, los mayores problemas relacionados con el no avance son el no tener una hoja de ruta personal y el no tener paciencia también, Anaís. Esto también es importante, ¿eh? Uf, sí. Porque cuando no, estamos en un proceso de desesperación, que dices que estoy desesperada, es que necesito tener resultados ya, no puedes adelantar los resultados porque la magia no existe. Y todo es un proceso y hay que pasar por unas fases. Entonces, cuando te entra la impaciencia, empiezas a probar algo y si no te ha funcionado un día es como, ¡ay, lo descarto! Hay que dejar pasar también el tiempo. Esto es igual que si te metes en una dieta, ¿vale? En el primer día no vas a adelgazar 20 kilos si tu objetivo es adelgazar 20 kilos. Tienes que darle un poquito de tiempo a la dieta para ver si realmente eso es efectivo y te está funcionando. Pues con el estudio pasa exactamente igual. Es un proceso. Entonces, que una cosa no funcione un día o que no funcione una semana o que no funcione un par de semanas, pero estamos en el mundo de la inmediatez. Y en el estudio Mm. no vale la inmediatez. Entonces, los principales problemas de cara al avance del estudio que se suelen encontrar las personas son, no han trabajado de una manera personal o no tienen esa paciencia que les haga, bueno, pasar por el proceso. Quieren como resultados inmediatos. No, esto lo aplico y ya, lo aplico y ya. No. Y sobre todo cuando estamos hablando de personas, en el caso de los adultos que llevan años sin estudiar, pues es más importante aún tener en cuenta que lo que se va a empezar va a ser una especie de entrenamiento a nivel cerebral. Entonces, hay que marcar esos tiempos también. Me apunto aquí una pequeña anotación que te voy a querer preguntar sobre los adultos que vuelven. Es cierto que, o sea, me parece fundamental las dos cosas que nos estás diciendo, verlo de una forma personal, personalizada,
personalízalo en ti, mírate y mira a ver cómo eres, qué quieres, qué necesitas, qué funciona y la paciencia. Madre de todas las ciencias. Pero es que es cierto que, pero yo diría que para todo lo que tú quieras que dure y perdure, necesita su tiempo, no está. Si es súper rápido, rápido se va. Lo que se trabaja y poquito a poco, Mira, yo en el tiempo que llevo trabajando con opositores, en los opositores cunde mucho la impaciencia, porque cuando empiezan a ver que no tienen resultados, ya el tiempo es escaso. Entonces, como que quieren algo rápido, rápido, ya que me funcione. Y claro, yo lo primero que digo, por eso para mí es imprescindible tener una primera entrevista con ellos, que hablemos y yo cuando veo que cunde esa impaciencia, yo soy la primera que digo, no estás preparada para abordar un proceso como el que vamos a abordar, pero porque a mí me gusta ser sincera, Anaís, o sea, a mí no me gusta vender humos, hay otras personas que sí que te pueden prometer resultados increíbles de una semana para otra o de un mes para otro, entonces si tú quieres llegar a tu meta de la mejor de las maneras, es inevitable que tengas una buena planificación y que tengas ese tiempo para llevar a cabo todas las acciones que tienes que llevar de acuerdo al estudio. Vas a empezar a ver cambios desde el primer momento en el que empiezas a trabajar y a cambiar las cosas, porque va a ser una transformación, pero una oposición requiere del estudio. Yo tengo ahora mismo opositores, Anaís, que tienen que estudiar más de 100 temas. Tú no puedes en 2 meses memorizar más de 100 temas. Entonces, tienes que ser consciente de qué es lo que quieres y el tiempo que tienes para conseguirlo, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. Y si eso no es coherente, pues no podemos hacer nada, no podemos retroceder en el tiempo, no, es una cuestión de lógica, realmente. efectivamente. Y me apunto otra cosa para preguntarte un poco más tarde, porque claro, quiero seguir con ese tema que nos está diciendo. Imagínate 100 temas, 100.000 millones de cosas que te tienes que aprender. Aparte de la paciencia, nos lo decías antes, la planificación. Quiero que hablemos un poquito de la planificación porque es súper importante organizarse. A ver qué tips, qué consejos, qué ideas, qué guía nos das para que podamos mejorar la organización, porque gente que sea súper tiquismiqui en todo tal, que lo tenga muy cuadriculado todo, quizás les vaya un poquito bien, que tampoco tiene por qué, pero la gente que somos un poco más caótica, ¿ahí qué Mm. hacemos? Pues mira, para mí hay como unos básicos, por hablar de manera general, ¿vale? En el tema de la planificación. Por un lado, hay que tener una planificación mensual, que es una planificación a largo plazo. Es decir, oye, cuando termine el mes, ¿qué se ha tenido que conseguir en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes? Eso va a ser como ese faro que tenemos que seguir para no perder el rumbo. Pero es una planificación, como te digo, muy a largo plazo. Después tenemos que tener una planificación semanal. A mí las planificaciones semanales me gusta abordarlas con un tipo de recursos que son planificadores en los que el día queda dividido por horas, por bloques incluso de media hora en media hora. Porque tú tienes que tener la gestión no solo de lo que va a pasar durante toda la semana, porque es muy difícil encontrarse una persona que se dedica al 100% al estudio. Compaginamos temas personales, temas laborales y temas de estudio. Entonces, tú tienes que tener como en esa vista de pájaro qué es lo que va a pasar a lo largo de la semana, qué bloques no vas a poder sacrificar porque forman parte del obligatorio, ir al trabajo, atender a tus hijos, en caso de que tengas hijos, en fin, lo que sea. Mm, Y qué bloques quedan disponibles para el estudio. Y dentro de los bloques que quedan disponibles del estudio hay que hacer una gestión óptima del tiempo. Y para eso hay que conocerse a uno mismo. Por eso para mí otra de las herramientas imprescindibles es usar un temporizador. Mira, yo, o sea, de hecho, tengo siempre un temporizador Mira, porque esto es un temporizador de los básicos que se ponen en las cocinas. Quiero decir que no tiene que ser un aparato muy historiado, que esto en cualquier bazar lo podemos encontrar. Porque otro de los mayores problemas en el estudio es que ese tiempo escaso lo tienes que aprovechar de la mejor manera. Y no sabemos cuánto tiempo tardamos de media en hacer las cosas. Es cierto que no todos los temas son iguales, no todos los contenidos con los que vas a trabajar son iguales. Unos te van a requerir de más tiempo, de más esfuerzo, otros de menos tiempo, de menos esfuerzo, por los motivos que sea. Pero tienes que tener como unas medias de cuánto tiempo estás tardando en hacer realmente cada una de las acciones dentro del paso a paso del estudio, porque si no vas improvisando. mm, Y puede que te reserves una tarde. Yo me he encontrado con casos en los que, bueno,
cuando empezamos a dar los primeros pasos, esa primera semana, sobre todo, es una primera semana en la que no sabemos qué es lo que va a suceder, porque claro, estamos dando los primeros pasos en el estudio. Entonces, es una semana para ajustar, ver qué es lo que sucede, analizar qué es lo que está pasando. Y siempre surge el tema de, Coral, pues fíjate que yo creía que me llevaba menos tiempo hacer esto y me está llevando más tiempo del que debía. Por ejemplo, cuando hacemos la planificación semanal, yo siempre les digo, venga, vamos a hacer vamos a desgranar qué es lo que pasa en el día. Desde la primera acción que hacemos, que es despertarnos, hasta la última acción que hacemos, que es irnos a la cama. Y surgen pues las primeras actividades. Pues me despierto, desayuno, me aseo, luego me voy al trabajo. Entonces yo les digo, venga, pero vamos a hacer ese esfuerzo extra de te despiertas, desayunas. ¿Cuánto tardas en desayunar? Siempre se suele decir 10 minutos. Pues me ¿Qué despierto va? por la mañana y desde las 6 y 10 desayuno. Y luego, cuando empiezas a tomar conciencia de los tiempos, dices, Coral, ¿te puedes creer que pasaron 45 minutos y estaba todavía? Porque claro, cuando empezamos a hacer ese análisis de los tiempos es como, pero si tienes mucho tiempo a lo largo del día, no, pues no tengo tanto tiempo, pues realmente no sé qué hago en esas horas. Y cuando tomas conciencia es cuando dices, jolín, pues yo no sabía que tardaba tanto en desayunar. Te estoy poniendo este ejemplo como te podría poner otro, pero es interesante el tener ese control de cuánto tiempo nos lleva a hacer cada actividad. Ujú. Ducharme, siempre se dice 5 minutos. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Y las mujeres que somos así un poquito más coquetas, Pues claro, en menos la aún. ducha entra todo, no solamente un momento lluvia sino bueno, poco, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces ahí es cuando se empiezan a descuadrar las cosas, Mm. porque tú crees que en temas básicos del día a día, en hacer la comida o en el momento aseo o en el momento, en fin, en lo que sea, tardas menos tiempo de lo que realmente tardas. Que fíjate qué cosa más sencilla, al hacer un análisis de cómo es tu día. Pues muchas personas se saltan ese paso y Mm. saltándose ese paso ya todos los demás fallan, porque tú te crees que dispones de mucho más tiempo del que realmente dispones y vas poniendo en esa planificación que hacemos, vale, pues estudiar un tema, pues imagínate, estudiar el tema, pues en esta tarde me puedo estudiar un tema perfectamente y luego te das cuenta de que no, de que realmente necesitas 3 días, porque lo que estás sacando de provecho va a ser únicamente 1 hora. Te estoy hablando como de manera muy general, pero creo Sí, que puede servir mm, para sí, sí, hacerte una sí. idea de lo que quiero transmitir, que es tener el control no solo del tiempo en el largo plazo, con esa planificación mensual, el tiempo en el medio plazo, con esa planificación semanal, sino también el tiempo en el corto plazo. Oye, ¿qué estás haciendo cada día? Que es el diario, Eso es. Sí, y en la planificación mensual, también me gusta trabajarla, no solo para ver en un golpe de vista qué momentos hay disponibles para dedicar al estudio, que esto se puede trabajar con adultos, pero se puede trabajar con niños también. Los niños tienen su parte de obligación, colegio, extraescolares y sus horas libres. Y luego cosas que surgen, ¿no? Porque tengo que ir al cumpleaños de fulanito, al cumpleaños de menganito. Entonces, este aprendizaje, cuanto antes se haga mejor. Cuanto antes se enfrenten los niños y los adolescentes a este tipo de recursos, a un planificador semanal, que no me refiero a agenda, ¿eh? Porque a veces también se confunde el tema de, no, pero es que mi hijo tiene agenda. Ya, pero es que la agenda es como un recopilatorio de tareas en el que vas poniendo un listado de tareas, pero se tiene que ver realmente cómo va a ser la semana, qué objetivos hay que cumplir en la semana y también es muy útil de cara a aprender a ser flexible, porque no somos robots, Anaís. Entonces, puede que un lunes tú hayas puesto un objetivo, te has enfermado, te duele la cabeza tremendamente, son cosas que se salen de nuestro control y no puedes cumplir esos objetivos del lunes, no pasa nada, tienes otros 6 días en la semana para cumplirlos. Entonces, de esos momentos en los que habías establecido momentos libres, pues tendrás que hacer ese pequeño esfuerzo, porque al final el foco a mí siempre me gusta ponerlo en esa semana. Cuando termina esa semana, el objetivo tiene que estar cumplido. Sí, Sí, no, pones el foco en la semana que no en el día. no, pongo el foco en la semana. Bien, Poner el foco en el día es muy frustrante, Anaís. vale, sí, Es por lo que muy acabas de frustrante. decir, sí. Mm. Porque es que pueden surgir cosas que hagan que en el día eso no cumplas con ese Mm. objetivo. Entonces, esa frustración ya la vas arrastrando el resto de la semana. Y lo que suele suceder es, buf, el lunes, pues ya empiezo el lunes y fíjate que el apartado 3 del tema 5 lo tenía como objetivo para hoy y no me ha dado tiempo. Pues ya lo voy a dejar ya para más adelante porque total, ya voy con la semana, ya vuelvo otra vez el lunes, tu cerebro empieza a bombardearte con excusas Mm. porque aunque no nos gusta, a nuestro cerebro no le gusta estudiar. Hay muchas actividades que les resultan infinitamente más atractivas que el estudio, entonces siempre va a poner como esas excusas para desviarnos del estudio. Entonces, si tú te ciñes únicamente en, es que la oportunidad de hacer las cosas del lunes está en el lunes y el lunes ha pasado, estás perdida.
Las cosas del lunes se pueden ir recuperando a lo largo de la semana, un ratito del martes, un ratito del miércoles, un ratito del jueves, depende también de cuándo haya que conseguir ese objetivo, depende de cuándo se tenga ese examen, en fin, depende de muchos factores, pero hay que ser flexibles, porque si no eres flexible, entras en un bucle de frustración y de dejadez, sobre todo. Flexible, me lo acabo de apuntar aquí súper en mayúscula. Me gusta mucho cómo nos has repartido un poco esta organización mensual, que me lo pongo como objetivos mensuales, un poco así, vista de pájaro de tal. Tal día hay que Luego, hacer esto, tal día tengo un cumpleaños, este fin de semana no sí. se puede estudiar porque hay un viaje. Claro, habías dicho que era un poco para ver, claro, antes lo has dicho, dice, esto es para ver los tiempos que tengo y digo, "Uf, en un mes, pero claro, ahora entiendo, porque luego con bueno, esa pormenorización de las horas diarias, ves exactamente qué, y me gusta poner el foco en el semanal. Fíjate tú porque es cierto lo que dices, que hay veces yo me pongo 1000 tareas, que ahora te voy a preguntar que nos cuentes un poquito más en la agenda, porque en mi agenda me apunto 18.000 millones de tareas. Claro, hay un día que las cumplo todas, incluso más, y otro día todo se cae y digo, Dios, qué agujero tiene aquí mi Mira, Anaí, agenda. si te parece, si quieres puedo acercar a cámara lo que es un planificador semanal Por para favor, que se sí. tome conciencia de qué es a lo que me estoy refiriendo, porque también es un tipo de material que cuesta mucho encontrar, porque los planificadores semanales normalmente suelen ser escolares, van de hora en hora, y a mí me gusta que los planificadores vayan en esos bloques que comentaba antes, de media hora en media hora, para que se pueda empezar a dibujar sobre ellos y establecer esos bloques pues de tal hora a tal hora, y me lo marco con un rotulador azul, que el rotulador azul es el rotulador de estudio, el rotulador rojo va a ser el rotulador de vida personal, el rotulador amarillo va a ser, en fin, como tener como 3 o 4 Mm. colores para en esa vista de pájaro. Entonces, te voy a enseñar una hoja virgen, una hoja en blanco para que veas cómo puede ser uno de esos planificadores, ¿vale? Se ven cada uno de los días de la semana y vemos esta línea Vale, alargada vale. y este Ujú. bloque. Entonces, tenemos esos bloques de media hora en media hora para ir completando. Y aquí arriba pondríamos cuál sería el objetivo de cada uno de los días, ¿vale? Ajá. Quiero uno. Quiero uno como ese. Engancha, ¿eh? Engancha. Yo cuando empiezo a Sí, sí. trabajarlo, al principio es como, ay, qué pereza, o se me ha olvidado, o hago el mismo para toda la semana. No, no todas las No, semanas son iguales, a pesar claro. de que haya como un patrón todas las semanas, porque si no, menudo caos si todas las semanas fuesen diferentes. Pero cada semana surgen cosas diferentes y hay que abordarlas en este tipo de recursos. A mí me parece imprescindible. Claro, y eso es para el estudio, pero para la vida personal ya lo digo También, yo. ¿eh? Aunque y mira que a mí en un principio me gustaba las de hoja de un día, pero al final demasiado. Hojas de 2 días. Mi compañera, a ella le gusta eso de la semana porque lo ve todo. Me vais a convencer, ¿eh? Me voy a tener que hacer, que a mí me gusta escribir un poco más y a veces pongo cositas mías de, hoy me he sentido muy bien. Pero tienes también espacio para hacerlo. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues el próximo será semanal porque me ha encantado esa gestión y ese foco en la semana. Es que ese punto Sí, me parece y además, súper aunque sea importante. es algo que se trabaja en el estudio, tú cuando empiezas a trabajar la planificación y esa gestión del tiempo, eso es algo que cuando tú dejes de estudiar te va a acompañar en tu día a día, porque realmente en el trabajo tienes también que saber gestionar el tiempo. En tu vida personal, en fin, es que es Sí. imprescindible, debería ser un aprendizaje básico. Totalmente. De hecho, creo que es tan básico que evidentemente, como bien nos decías, con los niños habría que empezarlo, ya no sé si en el cole o en la familia, pero es que si ni los profesores ni los papás y mamás tenemos ese hábito, vamos a llamarle, y ese saber gestionarlo, poco le vamos a poder Mm, enseñar a nuestros hijos mm. o alumnos. Entonces, vale, entonces, claro, este papel que juega la agenda es este que nos has dicho, o sea, que no tiene agenda para apuntar las tareas, ya, pero es que eso no es. eh, Claro, en el caso ¿No? de los estudiantes de primaria y de secundaria, además, los centros educativos siempre les suelen dar ese material, la agenda, pero es una agenda vista semanal, pero como has visto, completamente diferente a esta que te acabo de Mm, mostrar. Los días suelen aparecer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y luego sábado y domingo. Entonces, esa agenda funciona más pues como un recopilatorio de tareas. Pues mm, lengua y me mandan esto, mate, me mm. mandan esto. ¿Es útil? Claro, hay que tener ese recopilatorio de tareas también, pero digamos que son herramientas que una no excluye a la otra. Ajá, No son vale. excluyentes, son complementarias. Esa agenda se puede utilizar, bueno, a mí las agendas con los estudiantes ya de base me gusta usarlas, con los estudiantes de primaria y de secundaria, me gusta usarlas de una manera en la que ellos, esa semana, que aparece totalmente en blanco, la completen antes de empezar la semana con las asignaturas que van a tener. Es decir, cuando empiece la semana, que ellos vean.
lengua, mate, historia, geografía, en fin, las asignaturas que sean. Y en base a eso, que puedan ir completando con las tareas que van marcando. Y que cuando lleguen a casa, el primer ejercicio que hagan es, con esas tareas, imagínate, inglés, página 5, ejercicio 7, 8 y 9, que se atrevan a poner encima de cada uno de esos ejercicios, encima de cada una de esas tareas, de otro color diferente, el tiempo que tardan en hacer cada tarea. Ah, qué interesante. Es una manera muy sencilla de empezar a iniciarles en esa gestión del tiempo y siempre suelen fallar. Este ejercicio, una división, por ejemplo, vamos a poner una división, y a lo mejor te dicen 2 minutos y se pueden tirar 10 minutos haciendo una división. Entonces, empezar a utilizar recursos como la agenda, como la planificación, como este temporizador del que hemos hablado. Oye, 2 minutos, ¿vale? Pues ponte 2 minutos en cuenta atrás. Y luego vas a ver que realmente no son 2 minutos, son el tiempo que sea. Pero van tomando conciencia de, oye, que yo tengo una concepción de que a mí esto me lleva a hacerlo tanto tiempo y realmente no me lleva tanto tiempo, me lleva otro tiempo diferente. Además que, como bien decías, hay temas volviendo un momento pues, a los opositores o a cualquier estudiante, hay temas mucho más densos o hace un poco que necesitas más tiempo y otros que a lo mejor, pues por H o por B, ya no te digo que sean más livianos, pero que a lo mejor a ti los haces, te los aprendes, los comprendes bastante más rápidamente. Me ha encantado esta planificación y organización del tiempo. Me ha apuntado un montón de cosas. Bueno, además yo Y soy habría muy... mucho más que hablar porque cada uno de estos temas que estamos tocando, casi los estamos tocando con pinceladas, pero Sí, es que son temas apasionantes, por lo menos para mí, ¿eh? sí, y para cualquiera que esté viendo esto le tiene que apasionar. A mí también me apasiona y ya te dije en su momento que quiero que vengas aquí presencialmente y hablemos de algún tema de esto. Además, aprovecho, si hay algún tema en concreto que te gustaría que Coral, bueno, evidentemente de su expertise, que nos cuente y nos hable más y mejor y más en profundidad, dísnoslo aquí abajo, dínoslo aquí abajo para que la llamemos y la traigamos. Que las dos nos hemos quedado con ganas de tomarnos un café aquí juntas y hablar. Vamos a ir porque una de las cosas que me había apuntado que te quería preguntar es la gestión, que nos hablabas antes, la gestión pues, de toda esta vorágine del estrés, de la tensión, porque claro, estudio y mentalidad van muy cogidos de la mano. Es una montaña rusa en la que vivimos en estos momentos de nuestra vida, bastante alucinante. Entonces, aquí lo primero que te quiero preguntar es cómo se maneja el estrés y la presión mm, en esos momentos para que no te ahogue bueno, y puedas avanzar. Esta es una pregunta compleja, Anaís, porque la base de la presión y del estrés es diferente en cada estudiante. Hay estudiantes que viven esa presión y ese estrés porque no saben cómo estudiar, no tienen herramientas, empiezan como desde cero y es como, no sé qué hacer, no sé cómo me tengo que enfrentar a esto. Otros sí que tienen herramientas y tienen herramientas que les funcionan, pero son caóticos, el tema que hemos hablado de la planificación, y por eso no avanzan, no ven resultados en el largo plazo. Otros saben cómo estudiar y saben cómo organizarse, pero quieren ir más allá, porque buscan destacar, buscan una excelencia a la que ahora mismo, haciendo lo que están haciendo en ese momento, no pueden llegar. Entonces, cada caso hay que trabajarlo de una manera diferente. Em, a mí algo que me gusta mucho trabajar en sesiones es la creación de un diario de estudio. Es decir, un documento en formato online, en formato papel, en el que se vayan recogiendo los éxitos y los aprendizajes que van surgiendo durante el estudio. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nuestro cerebro le encanta el drama. Cuando salga algo mal, se empieza a regodear en otras situaciones en las que eso anteriormente ha salido mal y ahí empieza con ese bucle de negatividad, de no valgo, déjalo. Si tú te has cuidado de ir creando ese diario de estudio, cuando aparezca una situación difícil, que eso va a aparecer, eso te lo puedo asegurar que va a aparecer la situación difícil y es inevitable que aparezca, vas a tener unos recursos para decirle a tu cerebro, oye, mira, que a mí no me hagas este truco mental, que puede que hoy las cosas no hayan salido como esperábamos, ahora mismo yo lo vea todo como catastrófico, pero mira el éxito que logré este día y que me hizo sentir muy orgullosa. O fíjate en esto que pasó hace 2 meses, que también me sentí, pues como me estoy sintiendo ahora, muy frustrada, con esa sensación de que no valgo, y eso se superó. De esta manera, hice esto, entonces ahora lo podemos hacer exactamente igual. Como te digo, es una herramienta muy sencilla, pero es que es muy potente. Totalmente, totalmente. No, no es.
no es sencillo, o sea, es sencillo de que es, mira, es muy fácil, pero ponte y escribe, Cuesta mucho. enfréntate a, no sé, a Sí, a ese claro, diálogo interno. es sencilla en que solo necesitas un Sí, cuaderno o abrir un documento de Word y empezar a hacer un registro. Si lo quieres hacer de la manera más simple posible, esas son las herramientas que necesitas. Pero es cierto que cuesta mucho, sobre todo el tema de éxito, escribir un éxito que hemos sí, tenido. sí, ¿por qué nos Todos los cuesta fallos, tanto? mira, yo me encuentro con diarios de estudio de opositoras en los que cada vez que ha pasado algo mal, me escriben una parrafada y cuando han tenido un éxito de que han logrado esa semana conseguir los objetivos, de que se han dado cuenta haciendo revisión de que han superado lo que nos habíamos marcado en cuanto a estudio de temas, en cuanto a recuerdo de la información, han hecho un simulacro y les ha salido genial. Te escriben 2 líneas. Hoy estoy muy contenta porque esto ha salido bien. Y digo, Me encanta el tono que le pones. Oye, estoy súper contenta. no, no, pero tal cual. Entonces, yo ahí Mm. cuando las escribo las digo, o les mando un audio, yo soy muy de audios de WhatsApp, y les digo, 2 líneas para esto, cuando hace una semana me tuve que encontrar con 3 párrafos para lo que había pasado, que era algo que se consideraba en su momento negativo, pero que realmente no es negativo, realmente es un aprendizaje porque de ahí vamos a sacar después para seguir trabajando. Pero es que el cerebro es así, entonces tienes que ir educándole y tienes que ir diciéndole: "Oye, mira, no me vengas con tanto drama, que vamos a hacer el proceso de manera diferente". Sí, el cerebro es bastante drama queen, le motiva, le mola mogollón. Ahora que dices lo de los audios, que yo también soy muy de audios, ¿valdría un audio para este diario? ¿O ese que tú con la voz y se escribe? ¿Valdría? Podría ser. Al final, este diario de estudio actúa de recordatorio. Es decir, de que cuando entres en una situación, en un bucle, en un hoyo, tengas algo que decirle a tu cerebro para mostrarle que la realidad no es como la está viendo en ese momento. Entonces, que lo quieres escribir, lo puedes escribir. Que en ese momento te apetece, pues bueno, mandarte a ti misma un audio. Yo muchas veces propongo crear un grupo de WhatsApp en el que estés tú misma. Y en ese grupo de WhatsApp mandarte audios de, oye, porque a veces nos da un poquito de pereza lo del tema de escribir, entonces a veces es más sencillo decir, oye, pues mira, mientras que voy a darme un paseo, Ujú. voy a mandarme un audio a mí misma y ponerlo, claro está, pues como con unas etiquetas de éxito, o este día se dio genial, o he conseguido sacar una notaza en este simulacro, en fin, lo que sea. Me gusta, es otra cosa que me gusta. Entonces, esto es como para manejar esos momentos, ¿no? De agobio y de estrés. Para ir Te quería trabajando preguntar. la mentalidad, sobre todo. Bien, vale, vale. Sí, bueno, la mentalidad, claro, que es básicamente. Yo además te quería preguntar, que esta es una de las cosas que me había apuntado, mm, de los adultos, que la tengo para luego, pero aquí, ¿cómo de verdad el gimnasio es una pérdida de tiempo o no en estos momentos? Porque a mí este es un tema que a mí me toca bastante personalmente. El deporte nunca es una pérdida de tiempo, y más cuando Gracias. estamos A ver, hablando. sí, porque lo repitas otra vez, ¿eh? Para que le quede a El la. deporte nunca es una pérdida de tiempo. Y lo que te decía, más cuando estamos en estos momentos mentales, de tanto trabajo del cerebro, porque Ujú. piensa que cuando estás haciendo cualquier tipo de deporte, se está aumentando el flujo sanguíneo. De la sangre que te llega a un brazo, pero también de la sangre que te está llegando a tu cerebro. Y esto va a tener un impacto en la memorización, en la concentración, va a liberar estrés, ansiedad, va a hacer que aumentes la energía y la vitalidad que tienes. O sea, es una inversión de tiempo. Sí, yo también lo veo fundamental. Aparte que llega un momento en el que dices que no puedo más, estoy muerta, o te has tirado los opositores que se tiran. Digo opositores por no decir otros estudiantes, porque entiendo que el opositor está para y por, algunos no, pero en general está para, su trabajo es estudiar. Y se puede estirar ahí, ¿cuántas horas? 8 o más. Y Seguro se que sienten culpa bueno, no hace falta tanto tiempo, ¿eh? Yo siempre digo que un opositor que se tira 8 horas estudiando realmente no está tampoco. estudiando. Claro, por eso digo, es que llega un momento en el que no se puede. No, no, pero lo que te comento, o sea, sí, la tónica es que me apetecía darme un paseo, pero claro, tengo como esa sensación de que estoy perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo, lo estás invirtiendo porque es también como una parte del estudio. Es que el estudio no es simplemente aplico esta técnica, me creo esta planificación, o sea, es que el estudio va mucho más allá. Y yo creo que es lo que nos cuesta entender porque hemos sido educados en un sistema en el que se daba por hecho que todo el mundo sabía estudiar. Nadie nunca se para a decirte, mira, el estudio es algo
complejo en el que hay que hacer esto, en el que quizás a ti esto te venga bien, te venga mal, en el que además del estudio como más de codos hay otros factores que hay que tener en cuenta, la alimentación, por ejemplo. Hay alimentos que lo que hacen es obstaculizar ese estudio y hay otros que lo que hacen es facilitarlo. Entonces, Efectivamente. el deporte, la alimentación, forma parte de ese todo que hay que tener en cuenta. Además, todo eso te va a ayudar a dormir mejor, descansar mejor y al día siguiente, pues a volver a estudiar un montón. Si no, Así es es. que llega un momento. Vale, seguimos un mundo adulto, bueno, aunque los niños evidentemente también tienen que desfogar y hacer ejercicio, pero yo entiendo que los niños, bueno, los de hoy quizá no tanto, como que juegan. Claro, yo me he ido al niño que salía a la calle a jugar, pero ya hoy pues no. Pero bueno, que Sí, por sí, desgracia cada vez menos, pero sí, la actividad física es que es fundamental. No, bueno, eso es otro tema, pero bueno, volvemos a los adultos que vuelven a estudiar, ya sea por oposiciones o porque quieren terminar la carrera o hacer otra, o de pronto se han jubilado y dicen, pues quiero estudiar algo. Sea mm, por lo que fuere, tras un largo tiempo de no estar estudiando, que yo siempre digo, es que estoy acartonada en cuestión pues, no, pues como el ejercicio, si no entrenas en un montón, pues a lo mejor ponerte ahí a correr una maratón, quizá no es lo mejor. Entonces, ¿qué técnicas o qué formas, qué vías les recomiendas a toda esta parte de la población que retome? la clave está en lo que hemos mencionado antes, que se tenga paciencia. Porque esto es como cuando quieres entrenar el cuerpo. Tú dices, oye, mira, me voy a apuntar al gimnasio a tonificar mis bíceps, porque ahora llega el verano, nos ponemos manga corta, nos tenemos que poner un poquito más a tono. Si tú vas y le dices al entrenador, mira, es que quiero tener tonificados los brazos de aquí a una semana, Mm, ¿qué te va a decir? Pues que no. mm, mm. De hecho, si, por ejemplo, lo estás haciendo con ejercicio de pesas, te dirá, mira, tenemos que empezar con los 5 kilos y luego vamos a pasar a los 10 y luego los 20 y así hasta llegar al objetivo que tengas que llegar. Es un proceso en el que no te puedes saltar fases, porque es que si lo haces, eso va a tener consecuencias negativas. Con el estudio pasa igual. Si tú llevas sin estudiar años, estás desentrenada. No puedes esperar resultados milagrosos de un momento a otro, lo que hablábamos antes, que los milagros no existen. Se Esto no es trabajan. así. Efectivamente, pero tienes que empezar cuanto antes a hacer las cosas bien, porque cuanto antes empieces a hacer las cosas bien, antes van a llegar los resultados. Me encanta. Cuando antes empieces a hacer las cosas bien, antes van a llegar los resultados. Me gusta. Em, vale, ya está, pues paciencia, poquito a poco, rodando, desengrasando y cogiendo de Con ese nuevo. método que se adapta a ti, porque tú por mucha paciencia que tengas, si estás utilizando algo que no funciona, pues te puedes tirar años, que te va a seguir sin funcionar. El ejemplo que Absolutamente. poníamos antes de la ansiedad, del psicólogo, tú dices, bueno, vale, pues a ver, tengo que tener paciencia, porque la ansiedad, esto no es una cosa que se pueda aprender a gestionar de un día para otro, tengo que dar un poquito de tiempo, aplicar estas herramientas, pero si son herramientas que tú no necesitas, porque ese origen de la ansiedad es diferente, pues te puedes tirar años aplicándolas, que es que no vas a ver ningún resultado, pues con el estudio pasa igual. Vale, tengo mucha curiosidad por saber algún caso de éxito que hayas tenido, a lo mejor algún estudiante o tú misma o alguien que tú hayas visto de decir, sobre todo, bueno, con todo esto que nos cuentas o con tu método, que digas, Dios, mira, es que esta persona, no sé, algo alucinante no sé, Pues nos mira, inspire. afortunadamente he tenido muchos casos de éxito aplicando el método Estudiar Aprendiendo, muchísimos, Qué guay. realmente me es difícil elegir solo uno, porque es que todos los procesos son únicos, son especiales, como trabajamos además de esa manera tan personalizada, pues bueno, se crean vínculos muy bonitos, pero pues si tuviese que mencionarte uno, te mencionaría a una opositora con la que yo empecé a trabajar y ella venía con muchas ideas de no soy capaz de estudiar, a mí nunca se me ha dado bien estudiar. Mi familia me está diciendo que estoy loca por meterme en una oposición porque a mí nunca se me ha dado bien los estudios. Lo que hablábamos antes también de qué importante es hacer las cosas bien desde que somos niños y adolescentes, porque esos pensamientos se quedan anclados. Mm. Y es una creencia que cuesta mucho derribar. Porque si ya el estudio de por sí es difícil, si tú quieres retomar el estudio en edad adulta y tienes esas creencias de, es que a mí nunca se me han dado bien los estudios, es que yo siempre suspendía las asignaturas, es que mis padres además me están diciendo, ¿dónde te metes? Si tú ibas a rastra con los estudios que siempre te quedaba alguna en verano. Bueno, pues esta chica llevaba 10 años opositando. 10 años, Anaís. O Es sea, eso es mucho, una ¿no? barbaridad, barbaridad. Pero claro, estaba estudiando de aquella manera. Nosotros cuando empezamos a trabajar, en 2, 3 semanas,
ella empezó a ver cambios. Evidentemente, en 2, 3 semanas no llegas a la meta, pero empiezas a ver esos cambios que te demuestran a ti misma que eres capaz. Y es que yo me acuerdo que, jolín, es que ese proceso fue un proceso muy emocionante porque ella me decía: "Coral, es que ahora sé que el problema no es mío, es que nunca nadie me ha enseñado cómo hacerlo, pero yo sí que soy capaz". Y eso es Qué muy guay. bonito, Anaís, Mm. porque el estudio en adultos es muy complejo, como te he comentado antes. El tiempo es muy limitado, la energía también es muy limitada porque se tiene que compaginar con trabajo, con familia. Y el método Estudiar Aprendiendo al final lo que hace es transformar todo eso para ser más eficiente y para tener resultados. Que me emociona un poquito, ¿eh? Porque en verdad es absolutamente cierto. Es que me encanta lo que te dijo, es que no, el problema no es mío, es que nadie me ha enseñado Pero tú realmente. imagínate ese proceso mental por el que tuvo que pasar ella, de considerar que era inútil en el estudio, que no servía para nada. Encima la familia recordándotelo y diciéndote, pero ¿dónde te metes tú en una oposición si esto no es para ti? Esto es para otro tipo de personas a las que se le han dado siempre bien estudiar. Pero claro, em, vas desarrollándote, quizás eso incluso te haya llevado a la decisión de no hacer una carrera, de haberte ido por otras vías. Y cuando llega el momento en el que te das cuenta de que tú no eres el problema, se te abre como otro mundo diferente y dices, ostras, es eh, que soy capaz de hacerlo. Y puedes tomar decisiones que antes para ti eran inimaginables. ¿Sacó las oposiciones? ¿Consiguió su plaza o lo que ella quisiera? Porque a lo mejor cambió, dijo: "Ahora, Consiguió aprobar, qué bien, me alegro". consiguió aprobar. Pues, bueno, como ahora habrá 1000 personas que dirán: "Pero, ¿dónde puedo encontrar yo a Coral?". Coral, danos dile al mundo, ¿dónde te pueden encontrar para que les ayudes? Pues me pueden encontrar a través de mis redes sociales, @soycoralgonzález, y en mi página web, www.soycoralgonzalez.com. Pues ahí, bueno, yo te voy a bichear, yo ya me lo acabo de apuntar porque, bueno, ahora mismo no es que me vaya a preparar ninguna oposiciones, pero nunca se sabe. Y aparte a mí el mundo estudio me gusta. Por así acabando ya un poco, te tengo que preguntar sobre la tecnología, un poco, que quiero hacerte 2 preguntas. Básicamente, te las lanzo así un poco por si las quieres conectar o no, o si no te la volveré a hacer. Una es, ¿cómo ves la evolución del estudio con este mundo IA está aquí, pero vamos, que ha venido avasallando absolutamente? ¿Cómo ves la evolución del estudio? Y si de alguna forma, valga la redundancia, forma parte de tu método este mundo IA o tecnologías o tal, como Te las contesto las 2 a la vez. venga, A mí la inteligencia artificial y la tecnología me parecen maravillosas. Es algo que tiene que formar parte de nuestro día a día, bueno, que forma parte de nuestro día a día realmente, mejor que tiene que formar parte, forma parte de nuestro día a día. Entonces, hay personas que se empeñan como en obviarlas, en descartarlas, en mirar de lado. Si esto no va a cambiar, si esto cada vez estamos viendo que va a más. Entonces, lo que hay que ujú, hacer es aprender a utilizarlas de la manera adecuada, integrarlas en nuestro día a día, porque si sabemos usarlas de la manera correcta, es que es tan apasionante todo lo que podemos hacer con la inteligencia ¿verdad? artificial, pero si Mm, se sabe usar de la manera adecuada, si se sabe hacer de la manera correcta. Yo en los procesos es que de manera inevitable uso la inteligencia artificial, porque si tú sabes darla comandos adecuados, claro que muchas veces la gente también viene con la idea de, es que yo me he metido en ChatGPT, he puesto esto y me ha contestado hay una cosa que no tenía nada que ver, es que tienes que saber hablar con la inteligencia artificial. De esto, por mm, cierto, estoy preparando un curso de cómo aprender a hablar en el contexto educativo la inteligencia artificial qué para guay. tener los resultados que realmente quieres tener, tanto en el proceso de estudio, de comprensión, también de evaluación. En fin, es que se pueden hacer una cantidad de cosas con la inteligencia artificial que no podemos mm, darla, dejarla de lado Mm, ni obviarla, ni muchísimo menos. no, no, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y además me encanta que la uses bueno, en tu día a día, en tu día a día y en tu método y en todo. Yo también la uso, vamos, Y para además todo lo que puedo. en etapas como primaria y secundaria, que, bueno, pues ahora hay, bueno, pues, mm, digamos como una conversación activa, en la que se habla de, oye, que esto va a hacer que los niños piensen menos, que reflexionen menos, al contrario, porque la información con la que se van a encontrar va a ser una información que va a tener que pasar por su filtro, y el filtro lo tienes que hacer tú como persona.
Tú siempre vas a ser el filtro de esa información. La inteligencia artificial te va a facilitar Ujú. toda esa situación, todo eso en lo que tú quieras trabajar, pero al final el filtro eres tú y te va a hacer ser mucho más crítica. Y al final, las personas que van a acabar destacando van a ser las personas que van a ser más críticas respecto a la inteligencia artificial. Porque si tú no tienes esa crítica, y esa crítica se basa también en lo que has estudiado, en el background que tú tienes, porque si no, no sabes diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que está bien de lo que está mal, pues bueno, no se van a tener esos resultados. Y es que aquí, bueno, me lo pones así como muy en bandeja porque, claro, a ver, yo veo a gente que la usa y no hablo de estudiantes, pero claro, ese es el miedo por el que nos estabas hablando, que van a pensar menos. Yo veo a gente que la usa incluso para su trabajo Sí, y se queda con esa primera versión. Vamos a decir que no hablan, no interactúan, no modifican, o sea, ya no solamente que no hablen para ir perfilando, sino que luego con eso que te da, tú tienes que seguir moldeándola y, como decías tú, con esa parte crítica de con qué me quedo, con qué no, y luego voy a hacer lo mío, no me voy a quedar. totalmente. Y veo a tanta gente que me da esto, lo cojo y lo pongo aquí y se quedan tan panchos que yo a veces me indigna un poco, ¿eh? Pues yo soy muy de la IA, pero entonces los alumnos a lo mejor. Claro, yo me imagino que todas estas corrientes que están en contra basan su opinión sobre todo en eso, en, oye, pues es que la información se coge, se vuelca de esta manera. Al final, la inteligencia artificial lo que está haciendo con la información, bueno, inteligencia artificial lleva existiendo muchos años. Ujú. Google ya de por sí es una inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial es que si tú quieres buscar sobre, imagínate, características que tiene que tener una pantalla de ordenador, por poner un ejemplo como muy básico. Te van a salir en Google diferentes páginas y tú tienes que leer una, tienes que leer otra. Si se lo preguntas a la inteligencia artificial ya lo ha leído por ti y ha seleccionado como cierta información. Y ha dicho, vale, pues esto de aquí, este dato veo que se repite mucho, entonces lo pongo, los datos que no se repiten como que los dejo fuera. Entonces, la inteligencia artificial no tiene un criterio humano para saber lo que realmente es importante o no. Se rige por unos parámetros, sobre todo de temas repetición, cuando estamos haciendo búsquedas de contenidos y demás. Por eso el ser crítico es tan importante. Hay que ser crítico con todo, además. Me gusta eso último. Coral, creo, no sé cuánto tiempo llevamos, creo que nos hemos ido, no lo sé. Gracias, porque esta charla, aparte de haber sido alucinante, que a mí me ha encantado y que quiero traerte, por favor, ponernos un montón de cosas que queréis que nos cuente Coral, porque necesito tenerla aquí conmigo para hablar con ella de estos temas, ahondar un poquito más, eh, para ahondar más. Pero nos has cambiado un poquito la mentalidad y esta relación con el estudio. Me ha gustado porque tengo ganas de volver a estudiar. Fíjate que cuando acabé dije yo, bueno, yo nunca he acabado de estudiar, siempre autodidactamente, pero no con la presión de exámenes ni nada, ¿no? Y es como que tengo ganas de, ¿no? De otra vez enfrentarme. Bueno, Es que a veces se estudia con examen de por medio y a veces sin examen de por medio. sin examen, claro. Sí, yo estudio, bueno, sin examen, ni salvo el mío propio, que ya es hello. Pero esos datos Pero también los tienes que gestionar, los tienes que sí. almacenar. Y quiero que algunos se queden a largo plazo y se me van. Entonces ahí tengo que aprender, tengo que aprender. Si se me ha quedado, como os he dicho, que quiero que traer a Coral de nuevo, si se me ha quedado algo en el tintero, si a vosotros se os ha ocurrido algo, escribirlo para que podamos traer de nuevo a Coral, bueno, traer por primera vez aquí al estudio. De todas formas, te voy a pedir un mensaje final, pero casi que uno, dos, porque quiero, lo he pensado antes, digo, espero que no me mate porque te añado uno más. Primero es, imagínate que le podemos poner un post-it a un estudiante pues en su agenda o en su tablet o en su escritorio, en su mesa del cole, de la facultad, del opositor, donde sea, para dejarle un mensaje motivador. A ver qué mensaje sería para, ya no sé si a lo mejor necesitas para diferentes edades o uno en general para todos. Pues mira, es difícil esto que me propones, por lo que hemos comentado durante toda la charla. Cada persona tiene unos puntos débiles, unos puntos fuertes, habilidades que tiene que expandir, otras habilidades que tiene que transformar. Entonces, cada persona necesitará un mensaje diferente. Pero Efectivamente. quizás
yo a lo que les invitaría es a poner esa nota que tú comentabas, esa nota, ese POSIT, en un lugar visible con un mensaje muy breve y muy claro. Hazlo sin miedo. El miedo es uno de los mayores lastres en el estudio. El miedo al fracaso, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser válida, el miedo a perder el tiempo. El miedo inmoviliza. Hace que nos quedemos en esa zona de confort haciendo siempre lo mismo. Y haciendo siempre lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. Efectivamente. Y si tienes miedo, hazlo con miedo o eso aquí no sirve. Hazlo Eso que sin miedo. dice, haz lo mejor, hazlo sin miedo, ¿no? Porque para Hazlo que... sin miedo. Lo que hagas, hazlo sin miedo, porque si no, no va a salir de la manera adecuada. Si no, siempre van a estar como esas vocecitas recordándote lo que puede pasar si eso no sale como tú habías establecido o como tú Sí. quieres que salga. Que además son, sí, esas vocecitas me tienen harta ya. Y el último mensaje te he dicho, he pensado, ¿qué mensaje le darías a los educadores? Que a esos maestros, profesores, a los de las academias de opositores, no sé, a ti misma, no sé, al mamá y a la papá, a mamá y a papá, o el hermano mayor o el tío, quien sea que esté con los peques. Este mensaje sería un poquito más largo, ¿no? Sí, pero a lo mejor, sí, a lo mejor no, pero bueno, o no sé. Yo también les diría, les repetiría este mensaje, hazlo sin miedo, porque seguro que hay muchos educadores, hablabas de familias, que quieren hacer las cosas de una manera diferente a como se les está diciendo que las tienen que hacer, porque saben que en el caso de las familias eso no está funcionando con sus hijos, en el caso de los educadores quizás el método que está siguiendo el centro no es el método que a ti te gustaría o que tú sabes. Yo me he encontrado con situaciones de este estilo cuando he estado trabajando en centros educativos en las etapas de primaria y de secundaria. Había que seguir como unas directrices porque es lo que marca el centro, pero tú sabes quizás que ciertas cosas no van a tener los resultados y ya lo estás viendo. Entonces, Hazlo, hazlo ¿no? sin miedo. Haz tú. Sí, a mí me gusta eso, además me consta, tengo familia y amigos que son profesores en secundaria y algunos me lo dicen, en el centro tal, pero yo es que es esto y lo hacen y me gusta. Coral, 1.000 millones de gracias por todo. Nosotros nos A tenemos que ti. despedir, no, pero ha estado súper chulo. Gracias. No sé si quieres decir así algo, si no, me lanzo y Cerramos con este mensaje, que yo creo que es un mensaje muy sí, potente sí. y que puede tener muchas repercusiones, porque realmente el tener el deseo de cambiar no cambia nada, pero cuando tienes la decisión de hacerlo, ahí es cuando empieza a cambiar todo. Pues que hagamos porque cambie. Coral, gracias. Nosotros, ya os miro a vosotros, nos despedimos comprometidos en ofrecer los mejores contenidos gracias a expertos como Coral González. Nuestra misión es crear un espacio donde participes, aprendas y te diviertas. Elige Eurinova, elige quien quieras ser. Muchas gracias, Coral, por estar con nosotros y a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias.